decir, la comunidad del alma. 14 ciudades indican la integración de los 7 centros dobles del hombre. Mensaje. Capítulo 19. 1. La segunda suerte salió por Simeón, por la tribu de los hijos de Simeón conforme a sus familias. Y su heredad fue entre la heredad de los hijos de Judá. 2. Y tuvieron en su heredad a Beerseba, Seba y Molada, develación. Simeón, cuyo nombre significa oído, representa la capacidad de escuchar la voz del Espíritu. Su heredad está dentro de Judá, porque para oír al Espíritu se necesita la fuerza crística del león de Judá. Beerseba significa pozo del juramento, símbolo de pacto interior con Dios. Seba significa plenitud. Molada es nacimiento, figura del segundo nacimiento espiritual. Mensaje. 3. Azar-Sual, Bala y Ezem. 4. El Tolad, Betul y Orma, develación. Azar-Sual es villa del chacal, representación de pruebas. Bala significa devorador, alusión al ego. Ezem es fuerza, la energía espiritual que se obtiene tras la lucha. El Tolad significa engendrado, alusión al nacimiento espiritual. Betul, relacionado con Betulia, significa virginidad, la pureza sexual. Orma significa anatema, la eliminación radical del lío. Mensaje. 5. Siklag, Bet Marcabot y Azar-Susa. 6. Bet Lebaot y Saruen. 13 ciudades con sus aldeas. Develación. Siklag significa entretejido, símbolo de la vida que debe desenredarse. Bet Marcabot es casa de carros, figura de las fuerzas que mueven la psiquis. Azar-Susa es villa de caballos, energía instintiva que debe ser dominada. Bet Lebaot significa casa de leonas, fuerza femenina sagrada. Saruel significa alegría, símbolo de gozo espiritual. 13 ciudades recuerdan la muerte mística, el arcano 13 del tarot. Mensaje. 7. Ain, Rimón, Eter y Asán. 4 ciudades con sus aldeas. 8 con todas las aldeas que estaban alrededor de estas ciudades hasta Baalat Beer, que es Ramat del mediodía. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Simeón, según sus familias. Develación. Ain significa fuente, manantial del ser. Rimón significa granada, símbolo de abundancia espiritual. Éter significa incensario, oración. Asán es humo, el sacrificio que se eleva hacia lo divino. Baalat Beer significa señora del pozo, símbolo de la sabiduría de la Madre Divina que brota del fondo del alma. Ramat es altura, y el mediodía, la plenitud solar. Así, la heredad de Simeón consiste en aprender a escuchar la voz interior por medio de la pureza y la unión con la Madre Divina. Mensaje. 9. De la suerte de los hijos de Judá fue sacada la heredad de los hijos de Simeón, por cuanto la parte de los hijos de Judá era mayor que ellos. Así que los hijos de Simeón tuvieron su heredad en medio de la de ellos. 10. La tercera suerte salió por los hijos de Zabulón conforme a sus familias, y el término de su heredad fue hasta Sarid. Develación. Judá representa al Cristo íntimo, la fuerza solar que es abundante y desbordante. Simeón simboliza la obediencia y la escucha de la palabra. Cuando el Cristo se manifiesta, su herencia es tan vasta que otros aspectos del alma pueden recibir dentro de su misma heredad. Simeón, el oído interior, se alimenta de la sobreabundancia de Judá. Así, la conciencia obediente halla su tierra en el corazón del Cristo. Zabulón está vinculado con la lucha, con la capacidad de trabajar en medio del mar de la vida. Su heredad hasta Sarid indica un límite definido. La disciplina interior. El guerrero del espíritu necesita orden para que su fuerza no se disuelva en el caos. Mensaje. 11. Y su término sube hasta el mar y hasta Marala, y llega hasta Dabeset, y de allí llega al arroyo que está delante de Jocneam. 12. Y tornando de Sarid hacia oriente, donde nace el sol al término de Kislot Tabor, sale a Daberat, y sube a Jafía. Develación. El mar es la vida universal. Marala, la elevación espiritual. Dabeset y Jocneam, los puntos de contacto con lo divino. La heredad de Zabulón asciende hasta el mar porque su trabajo se realiza en medio del movimiento de las aguas de la existencia, pero con dirección hacia lo alto. El oriente es el nacimiento del sol espiritual. Kislot Tabor representa la fe firme en la montaña del espíritu. Daberat y Jafía simbolizan el ascenso de la conciencia hacia la claridad. El discípulo de Zabulón debe girar su mirada al oriente, al Cristo Sol. Mensaje. 13. Y pasando de allí hacia oriente, donde nace el sol en Gat-Efer y Aita Cacín, sale a Rimón rodeando a Nea. 14. Y de aquí torna este término al norte a Anatón, viniendo a salir al valle de Jeftel. Develación. Gat-Efer significa lagar de excavación. Es el trabajo interior de extraer el vino del espíritu. Ita Cacín y Rimón, Granada, son la multiplicidad de virtudes. Rodear Nea expresa que el alma debe circundar la sabiduría oculta antes de penetrar en ella. El norte, lugar de pruebas y frialdad, representa las experiencias que templan el alma.
Anatol sugiere reposo tras la lucha, y Jeftel, Dios abre, indica que la prueba culmina en revelación. Mensaje. 15 y abraza Catat, y Naalal, y Simrón, e Idala, y Belén. 12 ciudades con sus aldeas. 16 Esta es la heredad de los hijos de Zabulón por sus familias. Estas ciudades con sus aldeas. Develación. Estas 12 ciudades son símbolos de las 12 fuerzas zodiacales y de las virtudes que sostienen el trabajo interior. Belén, casa del pan, señala que el fruto final del trabajo de Zabulón es el nacimiento del pan de vida, el Cristo en el alma. La herencia de Zabulón no es material, sino espiritual. Conquistar en sí mismo las fuerzas zodiacales y hacerlas servir al Cristo íntimo. Mensaje. 17 La cuarta suerte salió por Isacar, por los hijos de Isacar conforme a sus familias. 18 Y fue su término Jezreel, y Kesulot, y Sunem, develación. La suerte que corresponde a Isacar simboliza las corrientes del destino que descienden de la voluntad divina. Cada tribu es un aspecto del alma humana, y las familias representan las diversas tendencias psicológicas. Isacar se relaciona con la fuerza del trabajo interior, con la paciencia en la obra espiritual. Jezreel significa Dios sembrará. Es la siembra de la semilla crística en la tierra de la conciencia. Kesulot y Sunem representan estaciones del alma. La primera como esperanza y la segunda como reposo. Todo iniciado debe sembrar, esperar y reposar en su labor interna. Mensaje. 19 Y Afaraim, y Sion, y Anaharat, 20 Y Rabit, y Quisión, y Abez, develación. Afaraim nos habla del doble polvo, del ego humano. Sion es guerra y Anaharat es grito. El iniciado debe librar guerras internas contra sus defectos y clamar a lo alto en súplica y oración. Rabit indica multiplicación, Quisión dureza y Abez desierto. Son símbolos de las pruebas. La multiplicación de tentaciones, la dureza del camino y la sequedad espiritual que muchas veces se atraviesa en la senda. Mensaje. 21 Y Remet, y Enganim, y Enada, y Bet Pases. 22 Y llega este término hasta Tabor, y Saacima, y Bet Semes. Y sale su término al Jordán. 16 ciudades con sus aldeas. Develación. Remet es altura, Enganim fuente de jardines, Enada lugar de gozo, y Bet Pases casa de dispersión. El alma sube a alturas místicas, bebe de jardines espirituales y experimenta gozo, pero también se dispersa si no vigila su mente. El monte Tabor representa la transfiguración, Saacima el resplandor y Bet-Semes la casa del sol. El término llega al Jordán, símbolo de purificación por las aguas sexuales. 16 ciudades significan la plenitud de la obra en el arcano 16. La torre derrumbada, el ego destruido. Mensaje. 23 Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Isacar conforme a sus familias. Estas ciudades con sus aldeas. 24 Y salió la quinta suerte por la tribu de los hijos de Aser por sus familias. Develación. La herencia de Isacar es la siembra y cosecha espiritual. Cada ciudad es un estado de conciencia, cada aldea una virtud que acompaña. Aser significa felicidad. Su suerte revela que la bienaventuranza viene tras las pruebas, cuando el alma ha trabajado con paciencia. Mensaje. 25 Y su término fue el Cat, y Ali, y Betén, y Aksaf, 26 Y Alamelec, y Amad, y Miseal, y llega hasta Carmelo al occidente, y a Siorlibnat. Develación. El Cat es porción, Ali fragancia, Betén vientre, Aksaf cosecha. La porción otorgada al iniciado es fragancia espiritual, pero debe trabajar en su vientre, es decir, en la energía creadora, para lograr la cosecha del ser. Alamelec representa a Dios es rey, Amad pilar, Miseal quien es lo que Dios ha pedido. El Carmelo es el monte de Elías, la alta iniciación. Siorlibnat, el río blanco, alude a la corriente de la pureza. Mensaje. 27 Y tornando de donde nace el sol a Bet-Dagón, llega a Zabulón, y al valle de Jeftel al norte, a Bet-Emek, y a Neiel, y sale a Kabul a la mano izquierda. 28 Y abraza a Abrán, Hebrón, y Rehob, y Amón, y Caná, hasta la gran Sidón. Develación. Bet-Dagón es la casa del pez, símbolo del Cristo íntimo. Zabulón representa la morada. El valle de Jeftel es el valle de la apertura de Dios. El recorrido describe el retorno del alma hacia su origen solar, encontrando moradas internas y abriendo su conciencia. Hebrón es unión, Rehob amplitud, Amón multitud, Caná Canaán espiritual, y Sidón la gran ciudad fenicia, símbolo de comercio espiritual. Intercambio de energías y pruebas del mundo. Mensaje. 29 Y torna de allí este término a Orma, Ramá, y hasta la fuerte ciudad de Zor, Tiro, y torna este término a Osa, y sale al mar desde la fuerte de Akzib. 30 Abraza también Uma, y Afec, y Reo. 22 ciudades con sus aldeas. Develación. Orma es consagración, Ramá altura, Zor, Tiro, roca, Osa refugio, Akzib engaño.
El iniciado asciende en consagración y altura, se apoya en la roca de su ser, halla refugio, pero debe vencer el engaño del mundo para salir al mar de la vida. 22 ciudades representan las 22 letras del alfabeto sagrado, los misterios del tarot y de la cábala. Cada letra es una ciudad interior del alma, cada aldea una virtud oculta. Mensaje. 31. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Aser por sus familias. Estas ciudades con sus aldeas. 32. La sexta suerte salió por los hijos de Neftalí conforme a sus familias. Develación. La herencia de Aser es la bienaventuranza que resulta de comprender y vivir los arcanos. Neftalí significa mi lucha. Esta tribu encarna el trabajo interior, la pugna contra las tinieblas internas. Mensaje. 33. Y fue su término desde Elef, y Alonsa Ananim, y Adam y Nezeb, y Jamneel, hasta Lacum, y sale al Jordán. 34. Y tornando de allí este término hacia el occidente Aznot Tabor, pasa de allí a Ucoc, y llega hasta Zabulón al mediodía, y al occidente confina con Aser, y con Judá al Jordán hacia donde nace el sol. Develación. Elef es cambio, Alonsa Ananim encina de los errantes, Adam y Nezeb rojo de la división, Jamneel Dios edificará, Lacum fortaleza. El recorrido muestra la transformación del iniciado. Del cambio y el errar, pasando por la división del ego, hasta edificar su templo interno y hallar fortaleza. El Jordán aparece nuevamente como purificación de las aguas creadoras. Aznot Tabor son las orejas de Tabor, aludiendo a la escucha de la voz interna en la transfiguración. Ucoc significa estatuto, es decir, la ley divina. Zabulón es la morada. Aser la felicidad y Judá la alabanza al león de la tribu. El recorrido concluye en el Jordán, nacimiento del sol espiritual en el alma regenerada. Mensaje. 35. Y las ciudades fuertes son Sidim, Zer, y Amat, Racat, y Cineret. 36. Y Adama, y Ramá, y Azor. Develación. Las ciudades fuertes son los estados internos del alma que aún están defendidos por el ego. Sidim, Zer, Amat, Racat y Cineret representan agregados psíquicos que se levantan como fortalezas en nuestro interior. El iniciado debe conquistarlos con la espada de la voluntad consciente. Adama alude a la tierra misma, la materia densa. Ramá significa elevación, recordando que el trabajo es ascendente. Azor, el campo, simboliza el lugar de combate donde se siembran virtudes y se arrancan defectos. Mensaje. 37. Y Cedes, y Edrei, y en Azor. 38. Irón, y Midalel, y Orem, y Betanat, y Betsemes. 19 ciudades con sus aldeas. Develación. Cedes es santidad, purificación del corazón. Edrei señala la lucha constante contra las potencias del mal. En Azor, la fuente en el campo, indica el manantial de sabiduría que brota en medio de la batalla interior. Irón, Midalel y Orem muestran diversos aspectos del poder anímico que debe ser ordenado. Betanat significa casa de la respuesta, donde el alma recibe la guía divina. Betsemes, casa del sol, es el Cristo íntimo. Las 19 ciudades con aldeas representan la multiplicidad de centros psicológicos que deben ser gobernados por la conciencia. Mensaje. 39. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Neftalí por sus familias. Estas ciudades con sus aldeas. 40. La séptima suerte salió por la tribu de los hijos de Dan por sus familias. Develación. Neftalí significa lucha, combate espiritual. Su heredad son las pruebas y las conquistas del iniciado que batalla contra sí mismo para obtener la luz. El número 7 corresponde a las 7 serpientes del fuego y de la luz. Dan representa la justicia divina. Su suerte es el camino de la recta balanza, la ley del karma. Mensaje. 41. Y fue el término de su heredad, Zora, y Estaol, e Irsemes. 42. Y Saalabín, y Ajalón, y Getla. Develación. Zora significa avispa o aguijón, símbolo de las pruebas dolorosas. Estaol es el pedido de ayuda interior. Irsemes, la ciudad del sol, indica la victoria cuando el Cristo resplandece en el corazón. Saalabín recuerda las zorras astutas del intelecto. Ajalón es el valle de la luna, relacionado con las pasiones. Getla, clausura, indica la necesidad de cerrar las puertas al ego. Mensaje. 43. Y Elón, y Timnat, y Ecrón. 44. Y el Teque, Gibetón, y Baalat. Develación. Elón es roble, fortaleza. Timnat, porción, es la herencia espiritual. Ecrón, extirpación, significa la eliminación radical de los defectos. El Teque es Dios es tu porción, recordando que la divinidad es el destino supremo. Gibetón, eminencia, simboliza elevación de la conciencia. Baalat, señora, representa a la divina madre. Mensaje. 45. Y Jeud, y Beneberak, y Gat Rimón. 46. Y Mejarcón, y Racón, con el término que está delante de Jope. Develación. Jeud significa alabanza.
Bene Berak, hijos del relámpago, son las chispas de la luz crística. Gat Rimón, lagar del granado, alude al sacrificio y a la transmutación sexual. Mejarcón y Racón son límites internos, fronteras de la psique. Jope, Jaffa, es la puerta al mar, la entrada a los misterios profundos del ser. Mensaje. 47 Y les faltó término a los hijos de Dan. Y subieron los hijos de Dan y combatieron a Lesem, y tomándola metiéronla a filo de espada, y la poseyeron, y habitaron en ella. Y llamaron a Lesem, Dan, del nombre de Dan su padre. 48 Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Dan conforme a sus familias. Estas ciudades con sus aldeas. Develación. Cuando falta término al alma, el iniciado debe extenderse y conquistar nuevos terrenos de conciencia. Lesem, conquistada a espada, representa una región interior tomada por la violencia del esfuerzo místico. Llamarla Dan es establecer la justicia interior. La herencia de Dan es la justicia kármica aplicada en cada aspecto de la vida psicológica, expresada en ciudades y aldeas, es decir, en los múltiples estados del ser. Mensaje. 49 Y así acabaron de repartir la tierra en heredad por sus términos, y dieron los hijos de Israel heredad a Josué hijo de Nun en medio de ellos. 50 Según la palabra del Señor, le dieron la ciudad que él pidió, que fue Timnat-Sera, en el monte de Efraín. Y él reedificó la ciudad, y habitó en ella. Develación. Al final, la tierra simboliza la psique conquistada. Dar heredad a Josué es reconocer al Cristo íntimo, el que guía la obra, como centro de la herencia espiritual. Timnat-Sera es la porción del sol, símbolo de la iluminación crística. En el monte de Efraín, la fecundidad espiritual, Josué reedifica la ciudad, es decir, renueva el alma con la luz del Logos. Mensaje. 51 Estas son las heredades que Eleazar sacerdote, y Josué hijo de Nun, y los principales de los padres, entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo delante del Señor, a la entrada del tabernáculo del testimonio. Y así acabaron de repartir la tierra. Develación. Eleazar, Dios ayuda, y Josué, el Salvador, son los principios sacerdotales y crísticos que distribuyen las herencias del alma. Silo es la paz interior, el lugar donde se manifiesta el testimonio divino. Así se concluye el reparto de la tierra. La psique transformada bajo la guía del ser. Mensaje. Capítulo 20. 1 Y habló el Señor a Josué, diciendo. 2 Habla a los hijos de Israel, diciendo. Señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por Moisés. Develación. La voz del ser habla al Cristo íntimo, Josué, no al ego. Es la palabra interior que guía la gran obra. Las ciudades de refugio son los estados superiores de conciencia a los que puede acudir el alma arrepentida cuando ha errado. Moisés, la ley, las había anunciado. Josué, el Cristo íntimo, las concreta en la práctica de la vida espiritual. Mensaje. 3 Para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por hierro y no a sabiendas, que os sean por acogimiento del vengador de la sangre del muerto. 4 Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades, se presentará a la puerta de la ciudad, y dirá sus causas, oyéndolo los ancianos de aquella ciudad. Y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad, y le darán lugar que habite con ellos. Develación. El homicida que mata por hierro es el alma que yerra, el iniciado que en su camino comete errores no por maldad consciente, sino por ignorancia. La ciudad de acogimiento es el refugio de la misericordia divina, donde la ley del karma se atenúa para el arrepentido. El vengador de la sangre es la inexorable justicia cósmica que reclama equilibrio. Mas al inocente relativo se le otorga un respiro. Presentarse a la puerta es exponerse ante el tribunal de la conciencia y de los maestros de la ley. Declarar sus causas es confesar los errores y reconocer el hierro. Los ancianos representan a los iniciados, los guardianes de la sabiduría, que examinan al alma y, si hallan sinceridad, la acogen en el recinto interior, otorgándole morada en la senda de la purificación. Mensaje. 5 Y cuando el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por hierro, ni tuvo con él antes enemistad. 6 Y quedará en aquella ciudad hasta que parezca en juicio delante del ayuntamiento, hasta la muerte del sumo sacerdote que fuere en aquel tiempo. Entonces el homicida tornará y vendrá a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Develación. Aquí se revela la distinción entre crimen consciente y error inconsciente. El karma rígido persigue, mas las jerarquías de la luz protegen al alma que yerra sin odio deliberado. La enemistad previa representa la intención. Cuando no hubo intención, la ley se flexibiliza y se concede oportunidad de redención. El juicio del ayuntamiento es el examen del alma en los tribunales internos. El sumo sacerdote simboliza al Cristo íntimo, que con su sacrificio redime los hierros del devoto. Con la muerte del sumo sacerdote, es decir, con la victoria del Cristo sobre el ego animal, se concede al alma regresar a su tierra, a la pureza perdida, a la casa interior del ser.
Mensaje. 7 Entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, y a Siquem en el monte de Efraín, y a Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. 8 Y al otro lado del Jordán de Jericó, al oriente, señalaron a Beser en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, y a Ramot en Galaad de la tribu de Gad, y a Golán en Basán de la tribu de Manasés. Develación. Cada ciudad refugio representa un estado del alma en su purificación. Cedes es la santidad que se conquista, Siquem, la fortaleza interior, Hebrón, la unión con los patriarcas, es decir, con las raíces del ser. Los montes significan elevación espiritual y cada tribu refleja un aspecto del trabajo iniciático. El Jordán es el río del bautismo y de la transmutación. El otro lado representa el mundo interno. Beser en el desierto alude a la purificación en la soledad interior. Ramot es la altura espiritual. Golán es el combate contra los demonios internos en el Basán de la mente. Cada lugar señala grados del camino iniciático. Mensaje. 9 Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel, y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese hombre por hierro, para que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante del ayuntamiento. Develación. El extranjero es el alma que, aunque no pertenece aún al Israel espiritual, los iniciados, busca refugio en la ley de la misericordia. Todos tienen derecho al arrepentimiento. Las ciudades refugio son símbolos de estados de conciencia donde el alma encuentra protección mientras se somete al juicio interno antes de ser ajusticiada por el karma inexorable. Mensaje. Capítulo 21. 1 Y los principales de los padres de los levitas vinieron a Eleazar sacerdote, y a Josué hijo de Nun, y a los principales de los padres de las tribus de los hijos de Israel. 2 Y les hablaron en Silo en la tierra de Canaán, diciendo: El Señor mandó por Moisés que nos fuesen dadas villas para habitar, con sus ejidos para nuestras bestias. Develación. Los levitas son los servidores del templo interior, los que trabajan con la energía sagrada de Leví, que es el poder del sexo transmutado. Eleazar sacerdote representa la jerarquía interna, Josué hijo de Nun simboliza al Cristo íntimo que conduce al pueblo al interior de la tierra prometida, y los padres de las tribus son los arquetipos del ser que piden morada en la conciencia. Silo es el lugar de paz interior, donde mora el arca de la alianza. Canaán es la tierra de la realización espiritual. Las villas para habitar son los centros internos del alma, y los ejidos para las bestias son los espacios donde las fuerzas instintivas son purificadas y redimidas. Así, hasta lo animal en nosotros debe tener un orden y un sitio dentro de la ley divina. Mensaje. 3 Entonces los hijos de Israel dieron a los levitas de sus posesiones, conforme a la palabra del Señor, estas villas con sus ejidos. 4 Y salió la suerte por las familias de los coatitas, y fueron dadas por suerte a los hijos de Aarón sacerdote, que eran de los levitas, por la tribu de Judá, por la de Simeón y por la de Benjamín, 13 villas. Develación. Los levitas representan las fuerzas sacerdotales del alma, las vibraciones del Espíritu Santo que sostienen el culto interno. Darles posesiones significa entregar dentro de nosotros mismos espacios psíquicos para el servicio divino. Facultades, energías y valores interiores dedicados a lo sagrado. Los coatitas simbolizan la fuerza sacerdotal que custodia el arca de la alianza, es decir, el sexo y el corazón. El número 13 villas alude al arcano 13. La muerte iniciática, la transformación de lo viejo en lo nuevo. De Judá, la ley interna, Simeón, la obediencia, y Benjamín, la fuerza guerrera del alma, reciben su herencia espiritual. Mensaje. 5 Y a los otros hijos de Coat se dieron por suerte 10 villas de las familias de la tribu de Efraín, y de la tribu de Dan, y de la media tribu de Manasés. 6 Y a los hijos de Gersón, por las familias de la tribu de Isaacar, y de la tribu de Aser, y de la tribu de Neftalí, y de la media tribu de Manasés en Basán, fueron dadas por suerte 13 villas. Develación. El 10 es el arcano de la rueda de la recurrencia y del destino. A los hijos de Coat se les entrega poder sobre los ciclos kármicos. Efraín representa la memoria espiritual, Dan el juicio, y Manasés la lucha entre el pasado y el porvenir. En estas fuerzas el iniciado debe trabajar. Gersón es el aspecto que guarda los velos del tabernáculo, es decir, los misterios. 13 villas. De nuevo, el arcano de la muerte. Isaacar es la ciencia esotérica, Aser la felicidad interior alcanzada por la virtud, Neftalí el combate espiritual, y Manasés en Basán representa la herencia de fuerzas telúricas que deben transmutarse. Mensaje. 7 amperios Los hijos de Merari por sus familias se dieron 12 villas por la tribu de Rubén, y por la tribu de Gad, y por la tribu de Zabulón. 8 Y así dieron por suerte los hijos de Israel a los levitas estas villas con sus ejidos, como el Señor lo había mandado por Moisés. Develación. Merari simboliza el sostén de los pilares del templo, las estructuras firmes del ser. 12 villas.
El arcano de las 12 puertas de la Jerusalén celestial, las 12 facultades del alma. Rubén es la fuerza primogénita, Gad la disciplina de la guerra interior, y Zabulón la luz de la morada espiritual. Todo lo otorgado a los levitas es la distribución de las energías anímicas del hombre interior. Moisés, el principio liberador de la ley, organiza la herencia espiritual conforme al mandato divino. Mensaje 9. Y de la tribu de los hijos de Judá, y de la tribu de los hijos de Simeón, dieron estas villas que fueron nombradas. 10. Y la primera suerte fue de los hijos de Aarón, de la familia de Coat, de los hijos de Leví. Develación. Judá es la fuerza real del Cristo íntimo. Simeón, la obediencia a la voz interior. Ambos proveen los fundamentos espirituales para sostener el sacerdocio de Leví. Aarón representa el sacerdocio del Verbo, la palabra creadora. La familia de Coat simboliza el manejo directo de los misterios del arca. Ellos reciben primero, porque sin la ciencia sacerdotal no hay elevación interior. Mensaje 11. A los cuales dieron Kiriat Arba, del padre de Anac, la cual es Hebrón, en el monte de Judá, con sus ejidos en sus contornos. 12. Más el campo de esta ciudad y sus aldeas dieron a Caleb hijo de Jefone, por su posesión. Develación. Kiriat Arba, ciudad de los gigantes, representa a los titanes interiores. Pasiones y yoes que deben ser conquistados. Hebrón, lugar de unión, simboliza la comunión del alma con lo divino en el monte de Judá, la ley superior. Caleb representa la fidelidad absoluta al Señor, aquel que no retrocede ante los obstáculos. Por eso recibe la tierra, el dominio sobre la naturaleza interior conquistada. Mensaje 13. Y a los hijos de Aarón sacerdote dieron la ciudad de refugio para los homicidas, a Hebrón con sus ejidos, y a Libna con sus ejidos. 14. Y a Jatir con sus ejidos, y a Estemoa con sus ejidos. Develación. La ciudad de refugio significa el lugar interno donde el alma arrepentida puede hallar misericordia. Hebrón es la unión divina, Libna es la blancura de la pureza recobrada. Jatir significa corona, la victoria espiritual. Estemoa representa la escucha interior, la voz del silencio. Ambas ciudades expresan el trabajo de la conciencia. Mensaje 15. A Olón con sus ejidos, y a Debir con sus ejidos. 16. A Ain con sus ejidos, a Juta con sus ejidos, y a Bet-Semes con sus ejidos. 9 villas de estas dos tribus. Develación. Olón alude a la plenitud espiritual, Debir es el lugar santísimo, la cámara interna del corazón donde se escucha al ser. Ain significa fuente, la fuente de vida transmutada. Juta, lugar de alabanza. Bet-Semes, la casa del sol, símbolo del Cristo íntimo. 9 villas. El arcano 9, la iniciación. Mensaje 17. Y de la tribu de Benjamín, a Gabaón con sus ejidos, a Geba con sus ejidos. 18. A Anatot con sus ejidos, a Almón con sus ejidos. 4 villas. Develación. Benjamín es la fuerza guerrera del alma. Gabaón representa la colina de la iluminación. Geba es la elevación espiritual. Ambas ciudades manifiestan la ascensión interior. Anatot significa respuesta de Dios, el diálogo secreto con lo divino. Almón, lo escondido, simboliza los misterios ocultos del ser. 4 villas. El arcano 4, la cruz, fundamento del trabajo interior. Mensaje 19. Todas las villas de los sacerdotes, hijos de Aarón, son 13 con sus ejidos. 20. Más las familias de los hijos de Coat, levitas, los que quedaban de los hijos de Coat, recibieron por suerte villas de la tribu de Efraín. Develación. El número 13 representa la muerte mística, la desintegración del yo pluralizado. Así, los hijos de Aarón, sacerdotes de la tribu escogida, reciben 13 villas, señalando que todo verdadero sacerdocio se fundamenta en la muerte del ego. Los ejidos representan los campos internos donde el alma trabaja en silencio para alcanzar la pureza. Los coatitas simbolizan aquellas fuerzas internas encargadas de custodiar los misterios más profundos del arca. Que reciban villas de Efraín indica que la herencia espiritual se da en el terreno de la luz interior y la memoria del espíritu. La suerte no es azar, es ley del karma y de la recurrencia. Mensaje 21. Y les dieron a Siquem, villa de refugio para los homicidas, con sus ejidos, en el monte de Efraín, y a Gezer con sus ejidos. 22. Y a Kirsaim con sus ejidos, y a Bet-Orón con sus ejidos. 4 villas. Develación. Siquem, como ciudad de refugio, alude al perdón y a la oportunidad de redención para las almas que han errado. El monte de Efraín es el ascenso de la conciencia. Gezer representa la separación entre lo sagrado y lo profano. 4 villas, símbolo de los 4 cuerpos del hombre. Físico, vital, astral y mental. Kirsaim y Bet-Orón son las moradas donde se educan estos vehículos para el servicio de la divinidad. Mensaje
23 y de la tribu de Dan a El Teque con sus ejidos, a Gibetón con sus ejidos. 24 a Jalón con sus ejidos, a Gat Rimón con sus ejidos. 4 villas. Develación. Dan representa la justicia divina. Sus villas son símbolos de juicios internos. El Teque y Gibetón señalan pruebas que el iniciado enfrenta en el camino, donde cada acción es pesada en la balanza de la ley. Ajalón, Valle de la Luna, indica la lucha contra las fuerzas psíquicas lunares. Gat Rimón es el lagar del granado, símbolo de la transmutación sexual. Las 4 villas siguen marcando la necesidad de purificar los 4 cuerpos básicos. Mensaje. 25 y de la media tribu de Manasés, a Taanac con sus ejidos y a Gat Rimón con sus ejidos. 2 villas. 26 todas las villas para el resto de las familias de los hijos de Coat fueron 10 con sus ejidos. Develación. Manasés significa olvido de sí, la capacidad de dejar atrás el pasado. Taanac y Gat Rimón, 2 villas, señalan el trabajo dual. Muerte de Lió y nacimiento espiritual. El número 10 representa la totalidad de la ley, los 10 mandamientos, el árbol de la vida con sus 10 sefirotes. Los coatitas heredan 10 villas porque custodian los misterios del arca de la alianza, que es la síntesis de la ley. Mensaje. 27 amperios los hijos de Gersón de las familias de los levitas dieron la villa de refugio para los homicidas de la media tribu de Manasés. A Golán en Basán con sus ejidos y a Bosra con sus ejidos. 2 villas. 28 y de la tribu de Isaacar, a Cisón con sus ejidos, a Daberat con sus ejidos. Develación. Los gersonitas simbolizan la misericordia y la compasión. Golán en Basán es la fortaleza del espíritu. Bosra representa el recogimiento interno. 2 villas. Misericordia y justicia que equilibran la ley. Isaacar significa recompensa. Cisón es memoria y Daberat, palabra sagrada. Así, la herencia espiritual se recibe cuando la palabra se convierte en espada de luz y la memoria es usada para recordar lo divino. Mensaje. 29 a Jarmut con sus ejidos y a Enganín con sus ejidos, 4 villas. 30 y de la tribu de Aser, a Miseal con sus ejidos, a Adón con sus ejidos. Develación. Jarmut significa altura, Enganín fuente de jardines. El alma elevada se convierte en un jardín de virtudes. 4 villas. Equilibrio de los 4 elementos purificados. Aser simboliza la bienaventuranza. Miseal es liberación, Adón es servicio. La verdadera dicha se alcanza sirviendo y liberándose de las cadenas del ego. Mensaje. 31 a Elcat con sus ejidos y a Rehob con sus ejidos, 4 villas. 32 y de la tribu de Neftalí, la villa de refugio para los homicidas, a Cedes en Galilea con sus ejidos, a Motdor con sus ejidos y a Cartán con sus ejidos, 3 villas. Develación. Elcat significa porción, herencia. Rehob, amplitud. El iniciado recibe su porción en la herencia divina y la conciencia se expande hacia la infinitud. 4 villas. Trabajo completo en los 4 cuerpos inferiores. Neftalí es la lucha del alma. Cedes, santidad. Amotdor, calor de la generación. Cartán, la cadena. 3 villas representan la triple purificación del pensamiento, sentimiento y voluntad. Mensaje. 33 todas las villas de los gersonitas por sus familias fueron 13 villas con sus ejidos. 34 y a las familias de los hijos de Merari, levitas que quedaban, se les dio de la tribu de Zabulón, a Jocneam con sus ejidos, Carta con sus ejidos. Develación. De nuevo el 13, la muerte mística. Los gersonitas heredan 13 villas porque su sendero está marcado por la necesidad de morir en sí mismos para alcanzar la redención. Merari significa amargura, símbolo de las pruebas dolorosas. Zabulón es la morada. Jocneam, posesión del pueblo. Carta, ciudad oculta. El dolor, bien comprendido, se convierte en morada secreta de la sabiduría. Mensaje. 35 Dimna con sus ejidos, Naalal con sus ejidos. 4 villas. 36 y de la tribu de Rubén, a Beser con sus ejidos, a Jaaza con sus ejidos. Develación. Dimna es cubierta, Naalal es andar. Son símbolos del camino oculto del iniciado que avanza en silencio en medio de pruebas. 4 villas. Perfección en los 4 cuerpos. Rubén significa visión. Beser es fortaleza y Jaaza, visión extendida. Así, el iniciado ve con claridad las fuerzas internas y se fortalece en la lucha. Mensaje. 37 a Cademot con sus ejidos y Mefaat con sus ejidos. 4 villas. 38 de la tribu de Gad, la villa de refugio para los homicidas, Ramot en Galaad con sus ejidos y Manaim con sus ejidos. Develación. Cademot significa oriente, símbolo de la luz naciente. Mefaat es hermosura. Las 4 villas son la expresión del amanecer espiritual en los 4 cuerpos regenerados.
Gad representa la tropa, las huestes internas de virtud. Ramot, alturas. Galaad, testimonio. Mahanaim, 2 campamentos. Indica que el alma elevada da testimonio de las alturas divinas y debe unir en sí los 2 campamentos. Lo humano y lo divino. Mensaje. 39 Esbón con sus ejidos y Jazer con sus ejidos. 4 villas. 40 Todas las villas de los hijos de Merari por sus familias, que restaban de las familias de los levitas, fueron por sus suertes 12 villas. Develación. Esbón significa inteligencia, Jazer visión. Las 4 villas marcan el equilibrio de los 4 cuerpos del hombre iluminados por la inteligencia superior y la visión espiritual. 12 villas corresponden al misterio del zodíaco, las 12 tribus, las 12 facultades del alma. Los meraritas, que simbolizan la amargura del trabajo espiritual, transforman su dolor en sabiduría zodiacal. Mensaje. 41 Y todas las villas de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel, fueron 48 villas con sus ejidos. 42 Y estas ciudades estaban apartadas la una de la otra cada cual con sus ejidos alrededor de ellas, lo cual fue en todas estas ciudades. Develación. 48 es 4 veces 12, la ley manifestada en todos los planos. Las villas de los levitas son centros de fuerza, chakras o iglesias internas, donde la conciencia se educa. Cada ciudad separada simboliza a los distintos centros internos del hombre. Mente, corazón, sexo, etc. Cada uno con su campo de acción, pero todos trabajando en armonía para la realización del ser. Mensaje. 43 Así dio el Señor a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. Y la poseyeron, y habitaron en ella. 44 Y el Señor les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y nadie de todos sus enemigos les paró delante, sino que el Señor entregó en sus manos a todos sus enemigos. 45 No faltó palabra de todas las buenas que habló el Señor a la casa de Israel. Todo se cumplió. Develación. La tierra prometida es la herencia espiritual, la conciencia despierta. Habitarla significa encarnar la sabiduría divina, no solo conocerla. El reposo es la paz interior que se alcanza cuando el ego ha sido vencido. Los enemigos son los defectos psicológicos que solo el ser puede derrotar en nosotros. La palabra del Eterno nunca falla. Lo que se promete al alma que trabaja con fidelidad se cumple. Iluminación, liberación y unión con la divinidad. Mensaje. Capítulo 22. 1 Entonces Josué llamó a los rubenitas y a los gaditas y a la media tribu de Manasés. 2 Y les dijo: Vosotros habéis guardado todo lo que Moisés siervo del Señor os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. Develación. Josué, el Cristo íntimo, llama a las partes del alma. Rubén, visión espiritual, Gad, lucha interior, y Manasés, olvido del lío. Estas fuerzas deben unirse para continuar la obra divina. Moisés es la ley. Josué, la conciencia despierta que dirige la obra. Obedecer es trabajar en la disciplina interna y seguir los dictados de la voz interior. Mensaje. 3 No habéis dejado a vuestros hermanos en estos muchos días hasta hoy, antes habéis guardado la observancia de los mandamientos del Señor vuestro Dios. 4 Ahora pues que el Señor vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como se lo había prometido, volved, y tornad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés siervo del Señor os dio al otro lado del Jordán. Develación. Los hermanos son las demás partes del alma y de la humanidad. La fraternidad se demuestra cumpliendo los mandamientos, es decir, viviendo de acuerdo con la ley del ser. El reposo es el descanso en la armonía interior. Volver a las tiendas y posesiones significa regresar al trabajo individual después de la obra colectiva, llevando consigo la experiencia ganada. El Jordán simboliza el río de la transmutación, que divide lo profano de lo sagrado. Mensaje. 5 Solamente que con diligencia os guardéis, haciendo el mandamiento y la ley, que Moisés siervo del Señor os mandó. Que améis al Señor vuestro Dios, y andéis en todos sus caminos. Que guardéis sus mandamientos, y os alleguéis a Él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. 6 Y bendiciéndolos Josué, los envió, y se fueron a sus tiendas. Develación. Este versículo encierra la síntesis de la gran obra. Amor al Eterno, obediencia a sus leyes, caminar en la senda recta, unirse a Él con corazón y alma. Sin esto, no hay realización espiritual posible. La bendición del Cristo íntimo otorga fuerza para continuar la lucha. Cada quien retorna a su morada interna, a su propio trabajo secreto en el laboratorio de la vida. Mensaje. 7 También a la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Basán, mas a la otra media dio Josué heredad de entre sus hermanos de este lado del Jordán al occidente. Y también a estos envió Josué a sus tiendas, después de haberlos bendecido. 8 Y les habló, diciendo:
volveos a vuestras tiendas con grandes riquezas, y con gran copia de ganado, con plata, y con oro, y bronce, y hierro, y muchos vestidos. Partid con vuestros hermanos el despojo de vuestros enemigos. Develación. Manasés representa el olvido de lo negativo. Que media tribu reciba en Basán y la otra de este lado del Jordán enseña que el trabajo espiritual se da en dos planos. Lo interno y lo externo, lo oriental y lo occidental. Josué, el Cristo íntimo, bendice ambos aspectos, unificando lo dual. Las riquezas, el ganado, la plata, el oro, el bronce, el hierro y los vestidos son símbolos alquímicos. Representan las virtudes, las fuerzas transmutadas y las experiencias de las pruebas superadas. El despojo de los enemigos es la energía recuperada de los yoes vencidos. Todo ha de compartirse con los hermanos, pues la obra es colectiva y no egoísta. Mensaje. 9 Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se tornaron y partiéronse de los hijos de Israel, de Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, de la cual eran poseedores, según palabra del Señor por mano de Moisés. 10 Y llegando a los términos del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Develación. Rubén, visión, Gad, lucha, y Manasés, olvido de lío, retornan a Galaad, que significa testimonio. Esto nos recuerda que cada quien debe dar testimonio en su propia tierra interna, trabajando en sus posesiones psicológicas, conforme a la palabra del Señor. El Jordán simboliza las aguas sexuales, el río de la vida. Edificar un altar allí significa levantar el culto interno en la transmutación. El altar de grande apariencia alude a la necesidad de un trabajo visible y firme en la alquimia. Mensaje. 11 Y los hijos de Israel oyeron decir como los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar delante de la tierra de Canaán, en los términos del Jordán, al paso de los hijos de Israel. 12 Lo cual cuando los hijos de Israel oyeron, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo, para subir a pelear contra ellos. Develación. La noticia del altar genera inquietud en Israel. Esto representa la vigilancia de la comunidad interna. Cuando una parte del alma levanta un culto, todo el conjunto debe examinar si es legítimo o desviación. Silo es reposo y santuario. El impulso de pelear simboliza el celo espiritual, la lucha entre la ortodoxia y lo nuevo. El alma debe discernir si lo que surge en su interior proviene de Dios o de la rebelión del ego. Mensaje. 13 Y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, a Finés hijo de Eleazar sacerdote. 14 Y a 10 príncipes con él, un príncipe de cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era cabeza de familia de sus padres en la multitud de Israel. Develación. Finés, hijo de Eleazar, representa el celo ardiente por la pureza del culto. Es enviado como mediador, mostrando que antes de la guerra externa se debe intentar la corrección interna mediante la palabra sacerdotal. 10 príncipes representan la totalidad de la ley, las 10 sefirotes del árbol de la vida. La investigación sobre el altar se hace con pleno rigor de la ley divina, para ver si se trata de culto verdadero o idolatría. Mensaje. 15 Los cuales vinieron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés, en la tierra de Galaad, y les hablaron, diciendo. 16 Toda la congregación del Señor dice así. ¿Qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel, volviéndoos hoy de seguir al Señor, edificándoos altar para ser hoy rebeldes contra el Señor? Develación. El diálogo inicia. Símbolo de la reflexión interior, de la voz de la conciencia que interroga a las tendencias del alma sobre la legitimidad de sus obras. Aquí se plantea el peligro. Confundir el verdadero culto interno con un altar egoico. El alma se cuestiona a sí misma. ¿Este altar es servicio al ser o rebeldía del yo? Mensaje. 17 Nos ha sido poco la maldad de peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual fue la mortandad en la congregación del Señor. 18 Y vosotros os volvéis hoy de seguir al Señor. Mas será que vosotros os rebelaréis hoy contra el Señor, y mañana se airará él contra toda la congregación de Israel. Develación. Peor representa la idolatría sexual, la fornicación ritual. El recuerdo de esa caída permanece como advertencia. El mal uso de la energía sexual trae muerte espiritual a la congregación interior. La rebelión de una parte del alma afecta a todo el conjunto. El error de un yo puede contaminar toda la conciencia. Por eso la vigilancia debe ser constante, pues el karma no recae solo en el individuo, sino en toda la congregación interna. Mensaje.
19 Que si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión del Señor, en la cual está el tabernáculo del Señor, y tomad posesión entre nosotros. Pero no os rebeléis contra el Señor, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos altar a más del altar del Señor nuestro Dios. 20 Por ventura no cometió Acán, hijo de Zera, prevaricación en el anatema, y vino ira sobre toda la congregación de Israel, y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Develación. La tierra inmunda simboliza a la psique no purificada. El tabernáculo es el corazón donde habita el ser. Si alguien se siente apartado, debe unirse a la congregación interior y no levantar altares egoicos que dividan al alma del altar único del espíritu. Develación. Acán representa al yo traidor que toma lo prohibido. Su pecado atrajo consecuencias colectivas, mostrando que un defecto no purificado afecta a toda la conciencia. Nadie peca solo, porque el alma es una totalidad. Mensaje. 21 Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a los principales de la multitud de Israel. 22 El Dios de los dioses, el Señor, el Dios de los dioses, el Señor, Él sabe, y que Israel también entienda. Si por rebelión o por prevaricación contra el Señor, no nos salves hoy. Develación. Las partes del alma que habían edificado el altar responden, mostrando que no hay rebelión, sino intención espiritual. El diálogo interno aclara confusiones y evita la guerra entre las partes del ser. Aquí se afirma la omnisciencia divina. El Dios de los dioses es el íntimo que conoce todas las intenciones ocultas. Si hubiera rebelión, la propia ley exigiría el precio. La sinceridad del corazón es lo que justifica al iniciado. Mensaje. 23 Nos hemos edificado altar para tornarnos de en pos del Señor, o para sacrificar holocausto o presente, o para hacer sobre él sacrificios pacíficos, el mismo Señor nos lo demande. 24 Asimismo, si no lo hicimos por temor de esto, diciendo, por ventura mañana vuestros hijos dirán a nuestros hijos, ¿qué tenéis vosotros con el Señor Dios de Israel? Develación. Se declara que no se levantó el altar para rebelión ni sacrificios materiales. Si así fuera, la ley divina lo juzgaría. El verdadero altar está en el corazón y en la transmutación, no en ofrendas externas. El altar fue levantado como testimonio, para evitar el olvido espiritual en futuras generaciones. Representa la necesidad de dejar huellas sagradas en la conciencia para que la posteridad no se aparte del ser. Mensaje. 25 El Señor ha puesto por término el Jordán entre nosotros y vosotros, oh hijos de Rubén e hijos de Gad. No tenéis vosotros parte en el Señor, y así vuestros hijos harán que nuestros hijos no teman al Señor. 26 Por esto dijimos, hagamos ahora por edificarnos un altar, no para holocausto ni para sacrificio. Develación. El Jordán es frontera de aguas sexuales, límite entre lo divino y lo profano. El temor era que esta división generara olvido del Señor. Por ello, se edifica un símbolo que recuerde la unidad de la congregación, a pesar de los límites externos. El altar aquí no es para ritos sangrientos, sino como símbolo. Representa el testimonio espiritual de la unión y la fe, no la repetición de prácticas materiales. Mensaje. 27 Sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, para que hagan el servicio del Señor delante de Él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios, y con nuestros pacíficos. Y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros, vosotros no tenéis parte en el Señor. 28 Nosotros, pues, dijimos, si aconteciere que tal digan a nosotros, o a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos. Mirad el símil del altar del Señor, el cual hicieron nuestros padres, no para holocaustos o sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. Develación. El altar es un memorial, un recordatorio perpetuo de la unión del pueblo con el Señor. Simboliza la continuidad de la obra espiritual, para que las generaciones no se aparten de la senda del ser. El altar es figura, símil, reflejo del verdadero altar interior. Su propósito es el testimonio de fe y unidad, no la práctica externa de sacrificios. Enseña que los símbolos deben servir para recordar lo divino, no para sustituirlo. Mensaje. 29 Nunca tal acontezca que nos rebelemos contra el Señor, o que nos apartemos hoy de seguir al Señor, edificando altar para holocaustos, para presente, o para sacrificio, a más del altar del Señor nuestro Dios que está delante de su tabernáculo. 30 Y oyendo Finés el sacerdote y los príncipes de la congregación, y las cabezas de la multitud de Israel que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de Manasés, fueron contentos de ello. Develación. El altar verdadero es el corazón. Rebelarse contra el Señor significa construir ídolos psicológicos. El orgullo, la codicia, la lujuria, que son falsos altares donde el fuego se derrama en vano.
Solo el altar del ser, en el tabernáculo interior, debe recibir el sacrificio de nuestras pasiones transmutadas en luz. Cuando las intenciones son puras, la comunidad interna se pacifica. Finés representa la voz de la conciencia sacerdotal que examina al alma. Cuando los yoes no edifican altares falsos, sino que permanecen fieles al santuario interior, la asamblea de los principios divinos en nosotros se alegra. Mensaje 31. Y dijo Finés hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés: hoy hemos entendido que el Señor está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra el Señor. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la ira del Señor. 32. Y Finés hijo del sacerdote Eleazar, y los príncipes, se volvieron de los hijos de Rubén, y de los hijos de Gad, de la tierra de Galaad a la tierra de Canaán, a los hijos de Israel, a los cuales dieron la respuesta. Develación. El reconocimiento de la fidelidad trae certeza de la presencia de Dios. El iniciado percibe que el Señor está en medio de su ser cuando no se desvía hacia cultos profanos del ego. Así el alma se libra de la ira divina, que es la acción inexorable de la ley del karma. El retorno de los príncipes simboliza la reconciliación de las partes del alma. Galaad representa las regiones internas donde el iniciado lucha y Canaán el estado superior de la promesa. La respuesta transmitida es la paz de la conciencia. Mensaje 33. Y el negocio plugó a los hijos de Israel, y bendijeron a Dios los hijos de Israel, y no hablaron más de subir contra ellos en guerra, para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. 34. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar, porque es testimonio entre nosotros que el Señor es Dios. Develación. Cuando la verdad se manifiesta, la guerra interior se apacigua. La bendición a Dios es el reconocimiento de la unidad interna. Ya no hay necesidad de combatir entre hermanos, es decir, entre fuerzas del alma que parecían opuestas. Se da la conciliación de los centros psíquicos en armonía. El altar es el testimonio de la verdad interior. Todo altar legítimo es memoria viva de que el Señor es nuestro Dios. Simboliza la alianza interna. El ser es quien gobierna, y no los agregados psicológicos. Mensaje. Capítulo 23. 1. Y aconteció, pasados muchos días después que el Señor dio reposo a Israel de todos sus enemigos al contorno, que Josué era viejo y entrado en días. 2. Y Josué llamó a todo Israel, a sus ancianos, a sus príncipes, a sus jueces y a sus oficiales, y les dijo: yo soy ya viejo y entrado en días. Develación. El reposo de Israel significa la quietud interior alcanzada tras vencer a los enemigos internos, los defectos. Josué, ya anciano, representa al maestro interior que cumplió su misión en el alma, preparado para entregar las últimas advertencias antes de la disolución del cuerpo físico. Convocar a todo Israel es reunir las distintas partes del ser: ancianos, sabiduría, príncipes, voluntad, jueces, discernimiento, oficiales, acciones. El maestro interno, ya cumplida su obra, entrega consejo a todos los aspectos del alma para que permanezcan fieles a Dios. Mensaje. 3. Y vosotros habéis visto todo lo que el Señor vuestro Dios ha hecho con todos estos gentiles en vuestra presencia, porque el Señor vuestro Dios ha peleado por vosotros. 4. He aquí, os he repartido por herencia, a vuestras tribus todos estos gentiles, así los destruidos como los que quedan, desde el Jordán hasta el gran mar hacia donde el sol se pone. Develación. El iniciado recuerda al alma que no ha sido su fuerza personal la que venció, sino la fuerza del ser. Los gentiles son los defectos y potencias adversas que fueron destruidas por la acción del íntimo. Solo el Señor pelea y vence en nosotros. La herencia repartida es la conciencia liberada, la conquista de las tierras internas. Desde el Jordán, el bautismo y la transmutación, hasta el gran mar, el absoluto, donde el sol se oculta, todo pertenece al iniciado. Los enemigos destruidos y los que aún quedan forman parte de la hora en proceso. Mensaje. 5. Y el Señor vuestro Dios los echará de delante de vosotros, y los lanzará de vuestra presencia. Y vosotros poseeréis sus tierras, como el Señor vuestro Dios os ha dicho. 6. Esforzaos pues mucho a guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a la diestra ni a la siniestra. Develación. El Señor expulsa de nuestra conciencia los defectos cuando trabajamos en sí mismos. Poseer sus tierras es conquistar las energías que antes estaban atrapadas en el ego. Cada yo eliminado se convierte en fuerza, en virtud y en luz que pasa a formar parte del alma. El esfuerzo es la disciplina de la autoobservación y la práctica de los mandamientos internos. No desviarse a derecha ni izquierda es mantenerse en el camino recto de la revolución de la conciencia, sin caer en fanatismo, derecha, ni en escepticismo, izquierda. Mensaje.
7. Que cuando entrareis a estos gentiles que han quedado con vosotros, no hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los honréis, ni os inclinéis a ellos. 8. Mas al Señor vuestro Dios os allegaréis, como habéis hecho hasta hoy. Develación. Los gentiles restantes son los defectos que aún viven en nuestro interior. No mencionarlos ni inclinarnos a ellos significa no alimentarlos con la atención, no justificarlos ni adorarlos con nuestras acciones. El alma debe permanecer unida al ser. Allegarse a Dios es meditar, orar, transmutar, servir y mantenerse en fidelidad a la divinidad interior. Mensaje. 9. Pues ha echado el Señor delante de vosotros grandes y fuertes gentiles, y hasta hoy nadie ha podido parar delante de vuestro rostro. 10. Un varón de vosotros ha perseguido a 1000, porque el Señor vuestro Dios, Él mismo ha peleado por vosotros, como Él os dijo. Develación. El Señor destruye a los gigantes del ego cuando el discípulo se entrega. Son fuerzas tremendas de la pasión animal y del orgullo que solo el íntimo puede vencer. Un solo hombre consciente, conectado al ser, es más fuerte que 1000 yoes psicológicos. La proporción muestra que la luz del ser tiene poder inconmensurable frente a la multiplicidad del ego. Mensaje. 11. Por tanto, velad mucho por vuestras almas, que améis al Señor vuestro Dios. 12. Porque si os apartaréis, y os allegaréis a lo que resta de aquellos gentiles que han quedado con vosotros, y si concertaréis con ellos matrimonios, y entraréis a ellas, y ellas a vosotros. Develación. Velar por el alma es estar en constante autoobservación, sin dormirse en la mecanicidad. El amor al Señor es fidelidad en la transmutación y obediencia a la voz interior. Unirse en matrimonio con los gentiles es mezclarse con los yoes, identificarse con ellos, justificarlos, vivir en adulterio espiritual con el ego. Entonces, el alma se contamina y pierde la fuerza recibida de Dios. Mensaje. 13. Sabed que el Señor vuestro Dios no echará más estos gentiles delante de vosotros. Antes os serán por lazo, y por tropiezo, y por azote para vuestros costados, y por espinas para vuestros ojos, hasta tanto que perezcáis de esta buena tierra que el Señor vuestro Dios os ha dado. 14. Y he aquí que yo entro hoy por el camino de toda la tierra. Sabed, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no se ha perdido una palabra de todas las buenas palabras que el Señor vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han venido, no se ha perdido de ellas ni una. Develación. Si volvemos a identificarnos con los defectos, estos se convierten en cadenas kármicas. Son lazos, tropiezos, espinas que ciegan la visión espiritual y azotan la vida. Así el alma pierde la herencia de la tierra prometida, que es la conciencia despierta. Josué, el maestro interior, se despide afirmando que la palabra divina es siempre fiel. Todo lo prometido por el ser se cumple. Las bendiciones llegan cuando se trabaja en la gran obra, pues el Logos nunca engaña. Mensaje. 15. Mas será que como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que el Señor vuestro Dios os ha dicho, así también traerá el Señor sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que el Señor vuestro Dios os ha dado. 16. Cuando traspasaréis el pacto del Señor vuestro Dios que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos, e inclinándoos a ellos. Y el furor del Señor se inflamará contra vosotros, y luego pereceréis de esta buena tierra que Él os ha dado. Develación. La ley es exacta. Bendiciones si se cumple, castigo si se viola. El mismo Logos que salva, destruye. La misericordia y la justicia son dos aspectos de un mismo poder divino. Romper el pacto es volver al culto del ego y a los falsos dioses de la mente, el deseo y el mundo. Entonces la ley se cumple. El fuego de la ira divina es el karma, que consume al alma y la expulsa de la tierra prometida, la conciencia despierta. Mensaje. Capítulo 24. 1. Y juntando Josué todas las tribus de Israel en Siquem, llamó a los ancianos de Israel, y a sus príncipes, a sus jueces, y a sus oficiales. Y se presentaron delante de Dios. 2. Y dijo Josué a todo el pueblo. Así dice el Señor, Dios de Israel. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, es a saber, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Develación. Siquem simboliza el centro de gravedad de la vida espiritual, donde el alma debe unirse al ser. Las tribus reunidas son las partes múltiples de nuestro propio ser interior. Ancianos, príncipes, jueces y oficiales representan los distintos valores del alma que deben comparecer ante la divinidad íntima. El otro lado del río representa el estado profano de la conciencia, atrapada en la idolatría de los yoes. Taré y Nacor simbolizan la humanidad adormecida en los cultos falsos, antes de que la chispa espiritual despierte y se incline al Dios verdadero. Mensaje. 3. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su generación, y le di a Isaac. 4. Y a Isaac di a Jacob y a Esaú. Y a Esaú di el monte de Seir, que lo poseyese.
mas Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Develación. Abraham es el alma que responde al llamado del ser. Es sacada del estado profano y conducida a Canaán, la tierra de la iniciación. La descendencia espiritual es la multiplicación de virtudes, y en Isaac se expresa la alegría del alma fecundada por la promesa divina. Jacob y Esaú son las dos naturalezas del hombre, una espiritual y otra terrenal. Esaú recibe el monte de Seir, símbolo de lo meramente material, mientras que Jacob desciende a Egipto, es decir, entra en la prueba y en la esclavitud psicológica de la cual luego debe salir purificado. Mensaje. 5. Y yo envié a Moisés y a Aarón, y herí a Egipto, al modo que lo hice en medio de él, y después os saqué. 6. Y saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Bermejo con carros y caballería. Develación. Moisés y Aarón representan las fuerzas liberadoras del ser, la voluntad iluminada y la palabra creadora. Estas hieren a Egipto, es decir, rompen las cadenas del yo pluralizado y abren el camino a la liberación interior. El mar Bermejo simboliza las aguas sexuales, donde se decide la liberación o la esclavitud. Los egipcios, los yoes, persiguen al alma hasta las aguas de la transmutación, queriendo arrastrarla de nuevo a la esclavitud. Mensaje. 7. Y cuando ellos clamaron al Señor, Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió. Y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. 8. Y os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros. Mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Develación. El Señor intercede en favor del alma cuando clama de corazón. La oscuridad entre Israel y Egipto es la barrera que separa la luz de las tinieblas. El mar que cubre a los egipcios significa la fuerza sexual que, bien utilizada, destruye a los defectos. Después viene el desierto, es decir, el trabajo de purificación interior. Los amorreos son símbolos de los yoes más duros que enfrentan al iniciado después del bautismo en el Jordán. Sin embargo, el ser entrega esas tierras, que son energías y valores que se conquistan al derrotar a los defectos. Mensaje. 9. Y se levantó después Balac hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam hijo de Beor, para que os maldijese. 10. Mas yo no quise escuchar a Balaam, antes os bendijo repetidamente, y os libré de sus manos. Develación. Balac representa las fuerzas tentadoras que buscan desviar al alma mediante la maldición, es decir, la palabra negativa. Balaam es la voz del falso profeta, que se presta a servir al ego para confundir al discípulo. El logos no escucha al falso profeta, pues la verdad se impone por encima de la mentira. Lo que se buscaba para mal se convierte en bendición cuando el alma permanece fiel al Señor. Mensaje. 11. Y pasado el Jordán, vinisteis a Jericó, y los señores de Jericó pelearon contra vosotros. Los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. 12. Y envié avispas delante de vosotros, los cuales los echaron de delante de vosotros, a saber, a los 2 reyes de los amorreos, no con tu espada, ni con tu arco. Develación. Jericó es la ciudad fortificada del ego, con sus múltiples aspectos. Cada pueblo nombrado es una clase de defecto psicológico. Pero todos ellos caen cuando se obedece al ser, como los muros que se derrumban con el sonido de las trompetas. Las avispas son fuerzas elementales de la naturaleza, energías ocultas que trabajan a favor del iniciado. La victoria no se alcanza con armas humanas, sino con la intervención de las fuerzas divinas en la gran obra. Mensaje. 13. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y las viñas y olivares que no plantasteis, de las cuales coméis. 14. Ahora pues, temed al Señor, y servidle con perfección y con verdad, y quitad de en medio los dioses a los cuales honraron vuestros padres del otro lado del río, y en Egipto, y servid al Señor. Develación. El ser otorga dones que la personalidad nunca conquistó. Las ciudades y los frutos son virtudes heredadas por gracia divina. Esto enseña que lo verdadero viene del espíritu y no del ego. El temor reverente al Señor es la conciencia de su ley. Servir con perfección y verdad es vivir en autenticidad espiritual, sin ídolos internos ni herencias de la esclavitud psicológica. Egipto y los ríos representan los apegos antiguos que deben ser eliminados. Solo el ser debe ser servido. Mensaje. 15. Y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis. O a los dioses a quien sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, que yo y mi casa serviremos al Señor. 16. Entonces el pueblo respondió, y dijo:
Nunca tal nos acontezca, que dejemos al Señor por servir a otros dioses. Develación. El iniciado siempre debe decidir entre servir al ser o rendirse a los ídolos del ego. El otro lado del río representa el pasado profano, y los amorreos los defectos actuales que habitan en nuestra tierra psicológica. Josué declara que él y su casa, es decir, todos sus valores internos, sirven únicamente al ser. El pueblo es la conciencia que despierta y reconoce que apartarse del ser es caer en idolatría interior. Esta afirmación simboliza la resolución del alma que renuncia a los falsos dioses del deseo y de la mente. Mensaje. 17. Porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el cual delante de nuestros ojos ha hecho estas grandes señales, y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. 18. Y el Señor echó de delante de nosotros a todos los pueblos, y al amorreo que habitaba en la tierra. Por tanto, nosotros también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Develación. El recuerdo de la liberación es esencial. Egipto es la esclavitud del ego, de donde solo el ser puede sacarnos. Las señales y prodigios son los auxilios internos del espíritu, que siempre guía al peregrino en su travesía interior. Cuando el iniciado reconoce que el ser ha derrotado a los enemigos internos, brota la gratitud. Servir al Señor es reconocerlo como única fuerza que vence al ego y gobierna la tierra psicológica. Mensaje. 19. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir al Señor, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. 20. Si dejaréis al Señor y sirviereis a dioses ajenos, se volverá, y os maltratará, y os consumirá, después que os ha hecho bien. Develación. Josué advierte que servir al Señor no es liviano ni superficial. Dios santo y celoso significa que el ser no comparte su altar con el ego. Toda rebelión, todo pecado, todo culto a los yoes, impide el verdadero servicio. La ley es inexorable. El mismo Logos que salva, castiga. Si el alma se entrega de nuevo a los defectos, la divinidad se convierte en fuego purificador que consume al profanador. Mensaje. 21. El pueblo entonces dijo a Josué: no, antes al Señor serviremos. 22. Y Josué respondió al pueblo: vosotros seréis testigos contra vosotros mismos, de que os habéis elegido al Señor para servirle. Y ellos respondieron: testigos seremos. Develación. La conciencia reafirma su decisión. El alma debe renovar constantemente su pacto con el ser, declarando: solo al Señor serviremos, lo cual significa obediencia interior. El testimonio interior es la voz de la conciencia. Nadie puede excusarse. Cada uno es juez de sí mismo. Ser testigo contra sí mismo significa reconocer la responsabilidad de servir al ser. Mensaje. 23. Quitad, pues, ahora, los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón al Señor Dios de Israel. 24. Y el pueblo respondió a Josué: al Señor nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Develación. Los dioses ajenos son los yoes vivos dentro de nosotros. Quitarlos es morir psicológicamente. Inclinar el corazón al Señor es entregarse con devoción al ser íntimo, único y verdadero. El servicio y la obediencia son inseparables. No basta decir sirvo, es necesario obedecer la voz interior que habla en la conciencia, en la intuición y en la ley. Mensaje. 25. Entonces Josué hizo alianza con el pueblo el mismo día y le puso ordenanzas y leyes en Siquem. 26. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de un alcornoque que estaba en el santuario del Señor. Develación. La alianza es el pacto consciente entre el alma y el ser. Las ordenanzas son las leyes eternas del trabajo esotérico, inscritas en Siquem, el centro de la vida espiritual. Escribir en el libro significa dejar memoria en la conciencia misma. La gran piedra es el fundamento, la roca viva que es el Cristo interior. El alcornoque representa la vida eterna, siempre verde, en el santuario del ser. Mensaje. 27. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esta piedra será entre nosotros por testigo, la cual ha oído todas las palabras del Señor que Él ha hablado con nosotros. Será, pues, testigo contra vosotros, para que por ventura no mintáis contra vuestro Dios. 28. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su heredad. Develación. La piedra es testigo porque simboliza la conciencia despierta, que todo lo registra. No se puede engañar al ser. Cada palabra y cada obra quedan inscritas en el libro de la vida. Cada alma debe trabajar en su propia herencia. Su tierra psicológica, su vida interior. El maestro interior guía, pero cada discípulo debe cultivar, conquistar y transformar su propia heredad. Mensaje.
29 Y después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, siendo de 110 años. 30 Y lo enterraron en el término de su posesión en Timnat-Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gas. Develación. Josué, hijo de Nun, representa al iniciado que ha culminado su obra. El 110 es símbolo cabalístico. El 100 indica la totalidad del trabajo en el ser, y el 10 corresponde a la ley, a los mandamientos y al retorno. La muerte de Josué no es solo física, sino el tránsito del alma que ha cumplido su misión en la obra del Padre. Timnat-Sera significa la porción de abundancia. Enterrar allí a Josué es un símbolo esotérico. El maestro entrega su cuerpo a la tierra, pero deja su herencia espiritual en la montaña, que es siempre el símbolo de las alturas del ser. Efraín es la fuerza de la fructificación, y Gas representa las pruebas. Así, el cuerpo descansa, pero la enseñanza continúa en las alturas del espíritu. Mensaje. 31 Y sirvió Israel al Señor todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que vivieron después de Josué, y que sabían todas las obras del Señor, que había hecho con Israel. 32 Y enterraron en Siquem los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Hamor padre de Siquem, por 100 corderas. Y fue en posesión a los hijos de José. Develación. Cuando el iniciado guía, el pueblo interior, las distintas partes del alma, se mantienen fieles al Eterno. Los ancianos son los arquetipos antiguos que conservan la memoria de las obras divinas. Mas con el paso del tiempo, cuando ya no hay memoria viva, el alma tiende a caer en el olvido. De enterrar los huesos de José en Siquem es símbolo de integrar el recuerdo del justo en el centro del alma, pues Siquem significa hombro, soporte, equilibrio. El campo comprado por Jacob con sacrificio, 100 corderas, símbolo de pureza y expiación, pasa a ser herencia espiritual. Así, el recuerdo del justo se convierte en sostén del pueblo interior. Mensaje. 33 También murió Eleazar, hijo de Aarón, al cual enterraron en el collado de Finehés su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. Develación. Eleazar representa al sacerdocio interior, la transmisión de la ciencia sagrada. Su muerte señala la continuidad de la herencia espiritual, pues Finehés, símbolo del celo por la pureza, recibe esa herencia en el monte de Efraín. La fuerza fecunda que asegura la permanencia de la tradición en las alturas del ser.